Bueno, un saludo especial para todo el equipo de SBOCUN, para todos los participantes. En esta jornada vamos a dar paso a nuestra capacitación de conceptos básicos de rescate. Recuerdo mi nombre, Enrique Castillo, creo que ya todos tienen la oportunidad de conocerme. Entonces vamos a ver unos conceptos básicos y una inducción a temas de rescate. Bueno, básicamente el proceso tiene la intención de que el participante identifique los conceptos básicos de rescate. Quiero aclarar que el proceso de rescate es toda una especialización, más aún cuando hay varias líneas y varias modalidades de rescate. El participante identificará los diferentes tipos de rescate y el participante identificará principios básicos de rescate. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio. Vamos a hablar de la parte fundamental del proceso. La ley 1575 del 2012, del 21 de agosto, establece la Ley General de Bomberos de Colombia. En el artículo número 1 habla de la responsabilidad compartida. La gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y atención de incidentes con materiales peligrosos es responsabilidad de las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, en especial los municipios a quien haga sus veces, los departamentos y la nación. Esto sin prejuicio de las actividades de las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Inevitablemente, las instituciones bomberiles y los equipos de emergencia, en este caso, la ley que genera la Condición Nacional de Bomberos de Colombia, habla de rescate en todas sus modalidades. Está inherente en nuestra acción como bomberos, en este caso como técnicos, apoyar, participar, planear, prevenir operaciones de rescate en todas sus modalidades. Sin embargo, es importante aclarar que cada una de sus modalidades, para los que estamos inmersos en el proceso de prevención y atención de emergencias, conocemos y debemos saber que son toda una especialidad. O sea, esto es una especialización. Entonces, miremos primero qué es el concepto de rescate. El rescate comprende operaciones de respuesta que generalmente implican salvar vidas, sacarlas del peligro, liberarlas de restricciones, y generar un tratamiento urgente de lesiones después de un incidente, un accidente o una condición donde su integridad física y su condición esté en peligro. También hablamos de rescate y salvamento. Rescatar es extraer, salvar es proteger. Son maniobras esenciales de los equipos de emergencia. Estas operaciones de seguridad tienen finalidad localizar, rescatar y poner a salvo a una persona accidentada, o una víctima puede estar herida o puede estar incluso enferma. Dentro de las condiciones de rescate encontramos algunas de las modalidades de rescate que están acá: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Podemos encontrar bastantes y quizás puedan haber más que no estén descritas. El rescate en estructuras colapsadas, muy relacionado, especialmente lo podemos atribuir a sismos, pero también tiene que ver con movimientos de masa, colapsos estructurales, atrapamientos por estructuras y edificaciones. Rescate vertical, todo lo que tiene que ver con tanto vertical horizontal, que utilizan generalmente todo el equipo de cuerdas y sistemas de poleaje. Rescate vehicular, todo lo que tiene que ver con atrapamientos de vehículos. Y hay que entender que hay diferentes tipos de vehículos: vehículos de uso particular, vehículos de uso industrial, vehículos de transporte de materiales peligrosos, vehículos que únicamente se encargan de llevar carga, insumos. Rescate aéreo,
espacios confinados, estructuras como túneles, zanjas, vallados, tuberías, rescate acuático en diferentes modalidades o salvamento acuático, aguas abiertas, aguas contenidas, aguas frías, agua en corrientes, rescate en incendios estructurales, vehiculares, incendios forestales, rescates en montaña, búsqueda y rescate en condiciones urbanas, marítimo, por aire y por agua, rescate en aguas rápidas o inundaciones, rescates en zanjas, rescate en cuevas, rescate minero, en fin. Quizás nos podríamos quedar hablando de muchas condiciones de rescate. Es importante aclarar que aunque usted tenga unos conceptos básicos de rescate, la operación y la efectividad y la oportunidad de rescate en cada una de sus áreas requiere unas condiciones especiales. No porque usted sepa de rescate vehicular puede trabajar en este rescate con estructuras colapsadas. Los protocolos, los procedimientos, los equipos son totalmente diferentes. Incluso los equipos de protección personal son muy diferentes para un rescate en incendios que para un rescate vertical. Entonces, es muy importante. Lo hablo porque aunque muchos de los que están acá tienen conocimiento y experiencia, pues de otros pues están haciendo precisamente la inducción. Por eso esta clase es una inducción, más no una especialización ni una puntualización en ningún tipo de rescate específicamente, son generalidades. Bueno, fases del rescate. Entonces aquí hay contempladas 12 fases de rescate y voy a tratar de condensarlas y aclarando que aplican a nivel general para varias operaciones de rescate, pero que pueden modificarse de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la condición, de acuerdo a los recursos, de acuerdo al equipo, de acuerdo a la condición geográfica, de acuerdo a la condición climática, de acuerdo a la distancia del sitio de estabilización, el área de impacto, en fin. Primero, identificar. Identificar hace relación a que usted debe tener claro qué tipo de rescate va a relacionar y por qué va a generar una condición de rescate. Entonces le llega a usted una señal de alarma, pues usted la identifica y la tiene tipificada, pero debe confirmarla. Debe confirmar que esa operación de rescate es necesaria. Cuando genera esa confirmación de rescate, pues inevitablemente tiene que pasar a una fase de implementación de un sistema comando de incidentes, que recuerden que el sistema comando de incidentes se puede expandir o se puede reducir de acuerdo a la necesidad. Y algo muy importante en todo lo que tiene que ver el sistema comando de incidentes, porque es muy importante, hay algo que es muy específico para este caso y es un plan de acción. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra operación de rescate? ¿Cuál es nuestro objetivo específico? ¿Cuál es nuestro alcance? ¿Cuál es nuestra capacidad logística? ¿Cuál es nuestra capacidad operativa? ¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta oportuna y rápida? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos para poder operar? Luego debemos determinar una organización del equipo y aquí es muy importante que lo tengan presente porque es que la organización del equipo puede ser con el equipo que usted trabaja permanentemente con sus compañeros de turno o puede ser que necesite articularse con entidades externas, tanto municipales, porque pueden ser departamentales, pueden ser zonales, pueden ser nacionales, incluso pueden ser internacionales. Entonces, la organización del equipo tiene que estar muy amarrada a esa capacidad de intervención humana. ¿Cuál es el recurso humano que tenemos? ¿Qué habilidades tiene cada equipo? Recuerden que en el sistema comando de incidentes hablamos de los equipos de intervención y las fuerzas de tarea. Hay que mirar cuál es el que más se alinea a nuestra necesidad. Nuestros recursos técnicos, toda la parte tecnológica que nos puede apoyar. Hoy en día tenemos cámaras térmicas, tenemos los drones, tenemos ubicación satelital, tenemos los GPS, utilizamos medios de comunicación como el celular, la gente puede mandar su ubicación y nosotros ubicamos la ubicación a través del Waze, a través del Maps. Entonces, muchísimas cosas. Logística, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Vehículos, carpas,
Importante tener claro el tiempo de operación, si necesitamos agua, comida, necesitamos quedar un campamento o simplemente es una condición muy específica como un accidente vehicular donde la intervención no va a durar horas y el tiempo de respuesta va a ser rápido en relación a la intervención que se pueda generar. En las condiciones de seguridad que están amarradas al sistema comando de incidentes, tener una implementación de un RID, un equipo de intervención rápida, es muy importante que lo tengamos y lo ideal es que siempre hubieran el número de socorristas, brigadistas que hagan parte de esto, de la operación de respuesta rápida para las personas que intervienen. Pero aquí es muy importante desde el momento del inicio generar condiciones de seguridad, aseguramiento del área, identificación del área, determinar cuál es la zona caliente, control vehicular, control de remoción de masas, control de caída estructural, control de fugas, control de descargas eléctricas, control de población, porque incluso también podemos encontrar que la población y las condiciones sociales pueden generar un riesgo para los socorristas, en áreas, por ejemplo, donde hay conflicto armado o en áreas donde la condición socioeconómica y cultural es de difícil manejo, la comunidad se puede convertir en un riesgo. Y importante determinar una parada de seguridad. ¿Cuál va a ser nuestra parada de seguridad? Vamos a hacer sonar la sirena, vamos a dar un pito, vamos a gritar una palabra específica, SOS. Generalmente podemos colocar la sirena de la máquina, pero no siempre tenemos a disposición la máquina porque estamos en un rescate en montaña, por ejemplo, donde la máquina está a 2-3 kilómetros donde estamos ubicados. Entonces hay que mirar cuál va a ser la palabra de seguridad para que todos los que están trabajando en la operación detengan la operación y no se pongan a preguntar ¿y qué pasó? ¿Y por qué? Si la palabra de seguridad fue riesgo, cuando usted escuche eso pues simplemente retírese, no pregunte ni por qué. Si la parada de seguridad fue voy a hacer sonar la sirena 3 veces continuas con intermitencia, es porque es una situación de emergencia y no se ponga a preguntar por qué. Simplemente haga su parada de seguridad, evacúe inmediatamente. Se inicia en la fase número 6 la parte de intervenciones, cuando ya hay 2 equipos de trabajo, uno que es el organizacional, la parte administrativa, el sistema comando de incidentes, con el comandante de incidentes, el oficial de seguridad, jefe de operaciones, la parte logística, bueno, esa es la parte administrativa, pero hay uno que es el de intervención, los que ingresan directamente al área. Recuerden que ya tenemos que haber tenido implementado nuestra parada de seguridad, nuestro RIT. Luego hacemos una estabilización de las víctimas, las llevamos a un área segura, ahí hacemos una valoración, un control de esas víctimas, si se requiere hacemos un traslado a esas víctimas, llevadas al centro asistencial que corresponda con las medidas de seguridad que corresponden y el proceso de atención prehospitalaria adecuado, con la clasificación de las víctimas de acuerdo al triage de clasificación. Recogida es donde cerramos el proceso de intervención, todo lo que son equipos, hacemos una parte de inventario, que cuando iniciamos la parte organizacional en la fase 4 generamos un inventario humano, técnico y logístico, cuántos equipos. Hoy en día se utiliza mucho colocar los equipos alineando y cubriendo y se les toma una foto y así va a ser más fácil después hacer un inventario, sobre todo cuando vienen de varias instituciones, entonces tengan los equipos marcados. Se genera un informe de la condición de la situación presentada, un informe desde la parte de la identificación, importante las horas, a qué hora se inició el evento, a qué hora lo confirmamos, cuándo inició la fase de operación, cuándo se sacó la primera víctima, hacia dónde se llevó la primera víctima, en qué hospital, qué médico la llevó, en qué ambulancia, número de la ambulancia, si fue algún custodio con la víctima. Es muy importante para que tengamos como un seguimiento exacto de este caso. Evaluación, importante hacer una evaluación. La evaluación primero va a tener una condición de vamos a evaluarnos como equipo. Oiga, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? ¿Sí? La evaluación es también determinar cuáles fueron las condiciones que presentaron la situación de emergencia, cuáles fueron las condiciones prevenibles y controlables que pudieron haber evitado la situación para generar en la fase número 12
acciones de prevención, mitigación y mejora. Es decir, cada operación es muy diferente, no todas las operaciones de rescate, no todas las emergencias son los mismos y muy seguramente vamos a encontrar planes de mejora, acciones para que esos procesos sean más funcionales, más operativos. Nunca cerremos un proceso sin evaluarlo y sin revisar en qué debemos mejorar. Eso es generalmente en las capacitaciones. Bueno, ¿cómo les fue hoy? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les parece que hicimos bien? ¿Qué les parece que hicimos mal? Porque es una manera de que controlar la organización del equipo y una muy buena estrategia de aprendizaje. Hay unos principios básicos del rescate, como unas condiciones mínimas, y primero hay que garantizar la seguridad de los rescatadores. Y ojo con los héroes, tenemos que entender nuestros limitantes. Puede ser que yo sea experto en rescate en alturas, pero hoy tengo mareo. Anoche comí algo que me cayó mal y estoy en una indisposición física. O mentalmente estoy con una situación emocional que no me deja concentrar. Garantizar la seguridad de los rescatadores va integral. No se sienta un héroe, porque los héroes se pueden morir, se pueden accidentar. Garantizar la seguridad de la víctima, del herido, importantísimo. Garantizar no agravar las lesiones, evitar que el paciente tenga lesiones mayores. Buscar optimizar el tiempo, el recurso, el esfuerzo, la logística, sin con esto ser acelerados en el proceso de respuesta. Porque a veces por el afán de responder, obviamos los procesos y los procedimientos de seguridad, obviamos los recursos, no contamos con todo lo que necesitamos o nos aceleramos en la toma de decisión. Hay que tener muchísimo cuidado. Y rentabilizar los esfuerzos, es decir, hay que garantizar que lo que hagamos sea efectivo y tenga su función específica. Hay unos conceptos importantes que los debemos tener entre la parte de rescate, sistema, herramientas, planes operativos. Un sistema se utiliza mucho, por ejemplo, son equipos que permiten la evaluación de un tramo corto, accidentado, para soltar sujeciones, descenderlo con seguridad. Disponen de frenos, centrífuga y mantienen la velocidad constante, muy utilizado para descenso, ascenso, los sistemas. Es lo que, todo eso cuando hacemos sistemas de ascenso, de descenso, hacemos sistemas de poleaje, hacemos tirolesas, entonces es muy dado para la parte de rescate vertical. Herramientas hidráulicas utilizadas como extracción de víctimas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mandíbulas de la vida. Antes utilizábamos el portapower, elementos de corte, elementos de ampliación, estabilización del vehículo, lo utilizamos mucho en accidentes vehiculares. Y es muy importante tener planes operativos normalizados. Ojo, aunque todas las emergencias no sean iguales, los planes operativos normalizados nos permiten organizar un plan de acción previo que puede ser modificable de acuerdo a la condición de la emergencia, pero que nos da unas bases de cómo nos vamos a organizar y que todo el mundo como que sepa hacia dónde va. Algunas empresas, y deben tenerlo dentro de sus planes de emergencia, resolución 0661 de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, pide que todas las empresas tengan planes operativos de respuesta para emergencias, los famosos POMS. Y obviamente pueden modificarse, eso no es un cinturón de seguridad, pero es muy importante porque nos dan las bases de cómo nos vamos a organizar frente a la parte administrativa y operativa de una emergencia. Entonces, en nuestras estaciones de bomberos, en nuestros equipos de trabajo, debemos tener unos planes operativos normalizados, que son un flujograma y una ruta que nos guía en el proceso y procedimientos que tenemos que realizar para una intervención específica, en este caso operaciones de rescate. Condiciones personales. Primero hay que tener disposición y disponibilidad. Para ser rescatista o hacer parte de un equipo de rescate, usted le debe gustar el cuento. Se la debe comer enterita, se la debe disfrutar, porque esto requiere muchos sacrificios con la familia, sacrificios personales, sacrificios emocionales, sacrificios físicos, sacrificios técnicos. Usted tiene que disponer de muchas condiciones para poder ser un rescatista, y pues los que somos bomberos y llevamos años en esto, sabemos que hemos quitado mucho tiempo en cosas personales y familiares para estar acá, pero eso hace parte de la decisión que hemos tomado. Condiciones médicas favorables.
Algunos tienen unos procesos muy exigentes para ser parte, por ejemplo, en el grupo USAR, ser muy exigentes en las operaciones de rescate. INSARAC tiene unas normatividades de la parte clínica, exámenes médicos, exámenes de laboratorio, exámenes de audición, exámenes, incluso condiciones psicológicas que está también ahí descrito. Condiciones físicas, ojo, usted no hace ejercicio aquí para verse voluptuoso, verse marcado, usted hace ejercicio para que tenga una condición física favorable. Llega una situación de emergencia, llega hasta ahora llega con la fel y ya llega ahogado. Entonces eso de que nos pongan a voltear, que nos pongan a trotar, que nos pongan a correr, que en las estaciones de bomberos tengamos gimnasios, no es para que los bomberos se vean lindos y el traje se les vea más bonito, se ve es para que usted pueda ser funcional en una operación de rescate. Y ojo, porque la operación de rescate puede ser incluso autorrescate. Es decir, en algún momento usted mismo tendrá que autorrescatarse, citado un caso muy específico, si no tienen una condición controlada, y aún así controlada los escenarios pueden ser muy variables o el RIT no puede dar respuesta de manera rápida, usted debe tener una condición física para autorrescatarse. Entonces el hacer ejercicio le puede terminar salvando la vida. Condiciones mentales y posibilidades ilimitantes. ¿Hasta dónde puedo yo? ¿Hasta dónde soy capaz? ¿Y qué debería y qué no debería hacer? Ojo con los superhéroes. Aquí los superhéroes pueden terminar bien complicados, con lesiones incluso irreversibles o en el peor de los casos incluso la muerte. Entonces hay que tener cuidado con los superhéroes. Conocimiento y capacitación. Hay que tener conocimiento y eso se requiere con capacitación y entrenamiento. No pretenda llegar a una operación de rescate creyendo que lo sabe todo. Y todo el tiempo hay equipos nuevos, hay técnicas nuevas, hay técnicas que pueden terminar siendo resumidas a lo que hacíamos antes y hay que aprender de eso. Y no todo está 100% escrito, porque cada escenario puede ser muy variable y viene su habilidad con su experiencia que le permitirá a usted tomar decisiones adecuadas. Hay unos niveles de rescate. Los equipos de búsqueda y rescate urbano serán equipados y especializados y reconocidos en 3 niveles. El USAR ligero, que obviamente tiene una clasificación nacional. El USAR internacional, ya obviamente tiene un apoyo y tiene unas condiciones mucho más, que es el USAR. Mediano, acreditado también, y también tenemos obviamente nacionales e internacionales, que son los niveles de intervención, y eso van de acuerdo a su capacitación y a su experiencia y a su conocimiento. Les recuerdo que esta es una pequeña inducción a rescate, este no es la clase magistral de una condición específica, pero que sí nos va a permitir entender un poco a qué nos vamos a enfrentar. El USAR ligero nacional, el intermedio y obviamente el mediano y el pesado que se utiliza, todos son acreditados, ¿no? El liviano puede trabajar de 12 horas hasta 5 días, el mediano de 24 horas hasta 7 días y el pesado de 24 horas hasta 10 días. En estos equipos deben ser autosuficientes, es decir, yo no puedo llegar a una emergencia y empezar a pedir, se debe llevar todo su equipamiento. Capacidad técnica, aquí los perros y los caninos hacen una parte importante en los tres. Tenemos aparejamientos de levantamiento, tenemos levantamiento y corte de aseo estructural y tenemos la capacidad de levantamiento estructural en los pesados. Capacidad médica, tratar a los miembros del equipo y a los perros de búsqueda, tratar a los miembros del equipo y tienen que tener una capacidad de respuesta importante. Y algo muy clave, y es que estos todos son certificados, ¿no? Una certificación internacional y un reconocimiento de orden nacional. No porque usted sea rescatista ya pertenece a los grupos de USAR. Obviamente hay un proceso que obviamente exige unas condiciones muy específicas y unos lineamientos y estándares ya prescritos. Voy a dejar una pequeña tarea. Vamos a hacer una lista de chequeo de las herramientas y equipos necesarios en rescate vehicular, rescate vertical y rescate en espacios confinados. Y vamos a agregarle aquí rescate acuático. Vamos a dejar adicional rescate acuático. Vamos a dejar 4. Bueno, rescate vehicular, vertical, espacios confinados y rescate acuático.
Bueno, y en esa, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a colocar una gráfica, aquí vamos a colocar rescate, entonces aquí vamos a colocar rescate acuático, gráfica, equipo de herramienta, entonces ponemos aquí la pérdiga, entonces aquí la ponemos, equipo de herramienta, el nombre, características, pesa tanto, de tales características, y la usamos para tal cosa. Aquí colocamos una mandíbula a la vida, es una mandíbula o un equipo de hidráulica de separación o de cierre. Características, pesa más o menos unos 45 kilos, tiene 1500 libras de presión, tiene una linterna. Algunas, por ejemplo las de Holmatro, se pueden utilizar las últimas en el agua. Usos para rescate vehicular, sirve para corte, separación y demás. Es básicamente para que conozcamos cuáles son las herramientas que podemos usar. Aquí vamos a colocar el tipo de rescate, el rescate y la gráfica, pegamos una gráfica y aquí colocamos la característica. Esta la hacemos por favor, esta presentación en PowerPoint basándose en esta. ¿Listos? Básicamente esta es una pequeña charla de inducción. Entonces con la tarea que les acabo de asignar van a poder ustedes completar un poco más la información. Y obviamente cuando se empiece a ver las condiciones específicas de rescate puntuales, pues ahí vamos a entrar mucho más en detalle de las diferentes operaciones de rescate. En este caso, las que más usamos: rescate vertical, rescate vehicular, rescate estructural y rescate acuático. A todos ustedes mil gracias, quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas.